porque queremos que el Señor aumente nuestra fe cada día. Aquí en María Evangelizadoras Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandamos un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre, cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios, que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos hablando un poquito sobre la resurrección de Cristo, que confirma la veracidad de su doctrina. Y decíamos que su resurrección es el signo que Jesús había prometido para confirmar su autenticidad de su misión y de sus palabras. Es la señal de Jonás, como está descrito en Mateo capítulo 12. Y también había dado otra señal a los judíos: la reconstrucción en 3 días del templo, que será destruido, según Juan capítulo 2. San Juan anota que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron. Los judíos también entendieron perfectamente el sentido de sus palabras y por eso pusieron custodia en el sepulcro y lo sellaron. Y la Escritura nos dice: si no resucitó Cristo,
Vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe, en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, evidentemente, San Pablo ve en la resurrección la confirmación definitiva y el sello de todo lo que Cristo hizo y enseñó, la prueba definitiva de su autoridad divina, tal como lo había prometido. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana y la clave de bóveda de todo el edificio de doctrina y de vida levantado sobre su palabra. Y la Escritura dice, Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Hermanos, la proclamación de la resurrección de Cristo es un dato esencial de la fe cristiana. Y hay numerosos testigos que vieron al Señor resucitado. Siendo así, el apóstol Pablo se sorprende como ante algo incongruente cuando dice, ¿cómo entonces pueden algunos decir que no hay resurrección de muertos? Hemos dicho que lo que así pensaban eran tal vez cristianos de origen griego, influenciados por ciertas filosofías dualistas, precursoras del gnosticismo. Por otra parte, recuérdese que para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma y la muerte, una liberación. Los epicureos pensaban que la existencia terminaba con la muerte o que la supervivencia era de tal manera tenebrosa y no valía la pena. En todo caso, el cuerpo perece. Tal vez los corintios no negaban que Cristo hubiera resucitado, pero lo tenían como un caso único y excepcional. Pablo, el apóstol, no puede admitir eso. Entre Cristo y la humanidad hay una solidaridad máxima, de tal manera que la resurrección de Cristo pide la resurrección de los demás y la negación de la resurrección de los muertos lleva necesariamente a negar la resurrección de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo va a emplear en su argumentación el estilo de las condicionales reales para hacer resaltar lo absurdo de la suposición. Si Cristo no ha resucitado, decía el apóstol, se siguen 5 consecuencias inaceptables. Primero, la proclamación del querigma ha sido vana, vacía de sentido y realidad, y por consiguiente, también es vacía la fe que ha nacido de esa predicación. Lo que equivale a decir que la fe tiene como piedra angular la resurrección del Señor Jesús. O sea, la resurrección de Cristo. Hermanos, Cristo resucitado es el centro del Evangelio. Segundo, los apóstoles son reprensibles, pues han dado un falso testimonio de Dios, ya que han proclamado en nombre de Dios que Dios ha hecho algo que en realidad nunca ha hecho. Tercero, si Cristo no ha resucitado,
todavía estáis en vuestros pecados. Hermanos, lo que destruye el pecado, lo que destruye el pecado en el cristiano, es la infusión de vida nueva que él recibe como participación de la vida de Cristo resucitado. Leamos las Escrituras. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin que diéramos frutos para Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7. Sí, pues Cristo no ha resucitado, tampoco el pecado ha desaparecido, y por consiguiente, tampoco la pena de vida por el pecado. Cuarto, los que murieron creyendo en Cristo y en comunión con Él han ido a la perdición, pues han muerto en sus pecados. ¿Y esto puede ser creíble? Quinto, si nosotros los cristianos creyentes, ponemos nuestra esperanza en Cristo en esta vida, pero no vamos a recibir nada más allá en una resurrección como la de Él, en tal caso, somos los más dignos de lástima y compasión de todo el mundo. Renunciar a los goces del tiempo presente es un engaño. Si todo termina con la muerte. La resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección y de nuestra vida del alma. Hermanos, la resurrección es para Cristo la victoria sobre la muerte y el comienzo de una nueva vida en una humanidad plenamente divinizada y llena de poder. Miren lo que dice la Escritura: se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Y esto lo dice el Señor Jesús en Mateo 28, versículo 18. Hermanos, los 4 evangelistas recuerdan la dificultad de los apóstoles para aceptar la resurrección del Señor Jesús. No es cosa grande creer que Cristo murió. Esto también lo creen los paganos y los judíos. La fe de los cristianos consiste en creer en la resurrección de Cristo. La omnipotencia, cuando dice todos los poderes, esto es un atributo exclusivo de Dios. Ahora, también lo es de Jesucristo. La primera misión de los 12 en Mateo capítulo 10 tenía como destino Israel. Ahora, los apóstoles son enviados al universo entero y la misión supone el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad y la enseñanza de los preceptos del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de bautizar en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las 3 personas de la Santísima Trinidad.
en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva, habiendo recibido de Dios un poder ilimitado. Leamos las Escrituras. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino. Y todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará. Y su reino no será destruido, como lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 7. Hermanos, Cristo envía a sus apóstoles a todas las naciones en Hechos capítulo 1 y permanece con los suyos en el mundo entero a través de los siglos. Leamos las Escrituras. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. Y después nos dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 28. Hermanos, en estas instrucciones de Jesús se condensa la misión de la Iglesia Apostólica. Y como Él es nuestra cabeza, su victoria y esa nueva vida están destinadas a sí mismo a ser nuestras. Cristo no solo resucitó, sino que también es para nosotros la resurrección y la vida, como está en Juan capítulo 11, versículo 25. Hermanos, en este pasaje vemos que Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, te lo dará Dios. Las palabras de Marta encierran 2 pensamientos. Primero, expresa junto con esa queja delicada su certidumbre total en el poder sobrenatural de Jesús. Segundo, la convicción plena de que Dios concederá a Jesús cuanto le pida. Sin embargo, hermano que me escuchas, Marta no llega a una petición formal. Se detiene en un deseo, en una sugerencia vaga de una cosa que bien podría ser Jesús, pero que se abandona confiadamente en su bondad. Le dice a Jesús: resucitará tu hermano. Frase corta y precisa, capaz de doble sentido, pero que Marta comprende no de una resurrección inmediata, sino de la del último día. Leamos las Escrituras. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos, como está en Daniel capítulo 12. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida,
y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Y después Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Le dice Jesús a Marta, porque Él es vida y luz. Luz que brilla en las tinieblas. Vida que despierta de la muerte. Esta frase solemne de Jesús tiene un denso contenido doctrinal. Es el yo soy que le dice a la samaritana en Juan capítulo 4. Es el yo soy el pan de vida de Juan capítulo 6. Es el yo soy la luz del mundo de Juan capítulo 8. Es el yo soy la puerta, yo soy el buen pastor de Juan capítulo 10. Hermanos, Jesús es la resurrección porque Él es la vida. El Padre le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y siendo así, puede vivificar a quien Él quiera. Leamos las Escrituras. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que Él quiere, como está en Juan capítulo 5. Hermanos, el Señor afirma que es la resurrección y la vida. Esto quiere decir que es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. Y Marta entiende el verbo resucitar. Según la escatología judía, resucitará en el último día. Pero Jesús rectifica esa idea en el sentido de una escatología ya realizada. Él es la resurrección. El que cree en Él no morirá jamás. Ha pasado de la muerte a la vida, según Juan capítulo 5. Y ha resucitado ya en Cristo, según Colosenses capítulo 2. Hermanos, la palabra creadora que hace salir de la nada todas las cosas, en Jesús, el Hijo del Hombre, se hace escuchar incluso de los muertos para hacerlos salir de los sepulcros. Es la nueva creación, el éxodo definitivo de la muerte a la vida, según Juan capítulo 5. Hermanos, en el Antiguo Testamento, esa prerrogativa, ese poder, era solo de Yahvé. Leamos las Escrituras. Reconocerán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y los haga resucitar de sus sepulcros, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 37. Y dice el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, la muerte es la consecuencia necesaria del pecado. El hombre debe morir, pero gracias a la fe en Jesús, volverá a la vida.
resucitará para no morir más. Esta narración, referido así a la resurrección futura, puede también mirar un sentido espiritual, a saber, quien crea en Jesús, aun cuando haya muerto espiritualmente, podrá vivir. Esto es, gracias a la fe en Jesús, podrá volver a la vida. Y todo el que vive y cree en Jesús no morirá jamás espiritualmente. Leamos las Escrituras. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Hermanos, la victoria sobre la muerte representa el más recóndito deseo del hombre, porque por ningún motivo puede querer que su ser en el mundo tenga como destino definitivo la nada. Si todo cuanto es bueno y bello resultará en último término transmutado en la horrenda y perversa máscara de la muerte, ¿qué sentido tendría vivir? Si la nada constituyese el horizonte último de todo lo existente, todo sería absurdo y nada existiría. Pero la nada no puede ser el final, ya que ella no puede constituir el principio de la vida que de hecho existe. El fin de toda realidad corresponde a su principio. Estamos destinados no al aniquilamiento, sino a la comunión con el Hijo y con el Padre. Hermanos, este relato nos presenta el corazón del mensaje cristiano, que responde a la necesidad de felicidad y plenitud presente en todo hombre. Obedeciendo a este deseo, se puede razonablemente tener fe en el Dios de la vida y aceptarlo. La confesión de Marta denota una fe ya de tiempo, como la de Pedro cuando dice: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, en Juan capítulo 6. No como la del ciego del nacimiento, que empieza a creer en Juan capítulo 9. Marta da a Jesús 3 títulos: el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Títulos que encontramos en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 6. Sin embargo, hermano que me escuchas, no ha llegado a comprender profundamente que si Jesús se ha proclamado la resurrección y la vida, puede en estos momentos producir esa vida. Esto se ve claro en la relación de Marta cuando ella le dice, la reacción de Marta cuando ella le dice: Señor, ya huele mal. Marta, pues, como otros personajes del cuarto evangelio, permanece en un nivel de incomprensión respecto de la palabra de Jesús. Como cuando le dice Nicodemo:
¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? En Juan capítulo 3. O cuando la mujer samaritana le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? En Juan capítulo 4. Jesús llega al sepulcro. Nueva conmoción humana. Jesús ordena, quitad la piedra. Marta observa, Señor, ya huele mal, pues es el cuarto día. Ante la terrible realidad del cadáver descompuesto de su hermano, Marta no piensa en la posibilidad de la resurrección. Las palabras enigmáticas del Señor no le habían hecho comprender que Él intervendría en la actualidad para devolverle la vida. Jesús replica, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, el milagro será tanto más grandioso cuanto menos posibilidad había de recuperación. Quitan la piedra. Jesús eleva sus ojos para orar. En esta breve oración que Jesús dirige filialmente a su Padre, brilla con esplendor la unión de voluntades que existe entre los dos. Las obras de Jesús le son dadas por el Padre para que los hombres crean en que Él es el enviado de Dios. Jesús no reclama nada para sí. Todo lo ordena a su Padre. La certidumbre de que la oración es escuchada no es solo privilegio de Jesús, sino también del verdadero discípulo que ora en su nombre, según Juan capítulo 14. Jesús llama a Lázaro, el muerto, por su nombre, y lo llama junto a sí. Su lugar no es el sepulcro. Esta imagen de Lázaro, vuelto a la vida, envuelto en un velo y atado por los lazos de la muerte. Y desde aquel día, los judíos decidieron matar a Jesús. La resurrección de Cristo es principio y causa de nuestra resurrección. Nuestra resurrección futura. La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo Jesús, como está en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, Jesús mismo, por su poder divino, realizará nuestra resurrección corporal, que será a semejanza de la suya. Él transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo, como lo dice el apóstol Pablo
en su epístola a los Filipenses, capítulo 3. Hermanos, la resurrección de Cristo es principio de nuestra resurrección espiritual, la fuente de la nueva vida del alma que comienza ya ahora por la justificación. Y la Escritura dice, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 4. La gracia que nos libera del pecado y nos hace justos proviene del resucitado. Consiste en una participación de la vida divina, una adivinación de nuestra alma a semejanza de su vida gloriosa, como está en Romanos capítulo 6, que nos hace conformes a su imagen, según Romanos capítulo 8, y por eso nos hace hijos de Dios. Por eso puedes clamar con San Pedro, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo para todos nosotros, como está en 1 de Pedro, capítulo 1. Hermanos, la ascensión constituye el término de los misterios de Cristo en la tierra, que tuvieron inicio en la encarnación. El que salió del Padre, ahora vuelve al Padre, según Juan capítulo 16. Con la ascensión concluye el misterio pascual, el paso de este mundo al Padre. Según San Lucas, hermano que me escuchas, Jesús, mientras los bendecía, se elevó en la presencia de ellos, y una nube los ocultó a sus ojos, como está en Hechos, capítulo 1. Y según San Marcos, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, como está en Marcos, capítulo 16. Hermanos, en estos textos hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, la elevación, que responde a la experiencia sensible de los apóstoles con la que Cristo desaparece de sus ojos. El segundo aspecto, más importante, es lo significado por esa elevación. Cristo, hombre, entra en la gloria de Dios invisible y es exaltado por encima de toda la creación. El término de la ascensión de Cristo, como nos lo dice la Escritura, es la derecha de Dios Padre en el cielo. Leamos las Escrituras. Cristo está sentado a la derecha de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 3. Hermanos, ya sabemos que este es el modo metafórico de decir, en efecto, por derecho del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, y por estar sentado entendemos que esa gloria
le corresponde como propia y significamos la posición de su reino. En resumen, hermano que me escuchas, expresamos de este modo que Cristo también, en cuanto hombre, participa de la gloria y del poder soberano de Dios por encima de todas las criaturas, como algo que le corresponde, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. La ascensión de Jesucristo, que es un acontecimiento a la vez histórico, el hecho de que contemplaron los apóstoles y que también trascende por su significado y contenido, es un artículo de fe propuesto y confesado desde los símbolos más antiguos. Hermanos, la ascensión manifiesta a los discípulos la gloria de Cristo. Durante su vida terrena, Jesús no quiso que su cuerpo participara de la gloria de su divinidad para así poder padecer y llevar a cabo nuestra redención. Esa es la kenosis del Hijo de Dios. Es cierto que en alguna ocasión quiso demostrar en su cuerpo la gloria que le correspondía, como fue el caso de la transfiguración en el monte Tabor. Pero entonces solo se trató de un suceso pasajero. El cuerpo de Cristo fue glorificado de modo pleno y definitivo desde el instante de su resurrección. Durante la Cuaresma o durante los 40 días siguientes en los que él trataba familiarmente con los suyos y los intuía sobre el reino de Dios, su gloria aún quedaba velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Con la ascensión se completa la manifestación de la gloria de Cristo que había comenzado con su resurrección. Entonces muestra a los suyos que reina sobre toda criatura, exaltado a la diestra de Dios, como está en Hechos capítulo 2. Por esto, los discípulos vieron entonces su gloria y se llenaron de alegría, como está en Lucas capítulo 24. Hermanos, Jesucristo, cabeza de la iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre. Cristo, con su asunción o su ascensión, para ser más exactos, nos ha abierto el acceso a la vida y a la felicidad de Dios en el cielo. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Ya lo anunció el Señor Jesús cuando dice: voy a prepararlos un lugar para que donde yo estoy, estéis también vosotros, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Hermanos, Jesucristo desde el cielo nos comunica los dones salvíficos que nos había merecido en la tierra. En efecto, hermano que me escuchas, según el plan divino de nuestra salvación, Jesús primeramente en la tierra debía merecernos la vida eterna y después, desde el cielo,
comunicárnosla a cada uno de nosotros. Se nos da la gracia en la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. Subió a los cielos para llevar toda la plenitud, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Pero según San Lucas, Jesús, al dejar a sus discípulos, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado al cielo, según Lucas capítulo 24. Es significativo que la última acción de Cristo en la tierra haya sido la de bendecirnos, manifestando así su amor y su deseo de ayudarnos siempre. Y así lo dice: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12. Hermanos, cuando Cristo sea elevado en la cruz y elevado al cielo en su glorificación, entonces se manifestará su poder salvador sobre todos nosotros. Él es la cabeza de quien recibimos toda la gracia y la salvación. Él es de quien todo el cuerpo, compacto y unido por todas las articulaciones, va consiguiendo su crecimiento para su edificación en el amor, como está en Efesios capítulo 4. Pero Jesucristo envía el Espíritu Santo en Pentecostés. El envío del Espíritu Santo a la iglesia forma parte del misterio y de la obra de Cristo. Hermanos, la efusión de los dones del Espíritu Santo en Pentecostés es la fiesta judía de los tabernáculos. Jesús prometió el don del Espíritu Santo a los que creyeran en Él. Y el evangelista añade: porque aún no habían recibido Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. En Juan capítulo 7, versículo 39. Hermanos, la piscina de Siloé era un estanque construido dentro de la muralla de Jerusalén, al sur, para recoger las aguas de la fuente de Gihón y abastecer la ciudad a través de un canal excavado por el rey Ezequías en el siglo VIII a.C., según Segunda Reyes capítulo 20, Segunda Crónicas capítulo 32. Los profetas consideraban estas aguas como una muestra del favor divino en Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 22. El evangelista Juan aclara que el nombre Siloé, en hebreo Siloaj, significa enviado, quizás para mostrar que Jesús es el enviado del Padre, pues la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta más importante en los tiempos de Jesús y estaba asociada con la llegada del día de Yahvé, según Zacarías capítulo 9 al capítulo 14. Era también la fiesta en que se imploraba el agua nueva que aseguraría la fertilidad de los campos.
Cada uno de los 7 días se organizaba una procesión desde la fuente de Siloé hasta el templo. Cada día, el sumo sacerdote iba a la fuente de Siloé y en una copa de oro llevaba al templo agua. Por su parte, la multitud sostenía en sus manos ramas, símbolos de las tiendas y frutos, símbolos de la cosecha. Durante la procesión se cantaban los salmos del Jalej, que son los salmos 113 al 118. Al llegar al altar de los holocaustos, el sacerdote daba una vuelta en torno al altar y derramaba sobre él el agua. El 7º día era el más solemne. Se daban 7 vueltas al altar en recuerdo del agua que prodigiosamente manó de la roca de Meribá en el desierto, según Éxodo capítulo 17, y para pedir a Dios abundantes lluvias. Mientras tanto, se cantaba el texto de Isaías capítulo 12, que anunciaba la venida del Salvador y con él la efusión de los dones celestiales. Pues bien, hermano que me escuchas, en este marco fue cuando Jesús se puso de pie y declara que ha llegado ya ese tiempo venturoso, cuando dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Hermanos, esta invitación recuerda la que hace la sabiduría divina cuando dice: venid a mí cuando me anheláis y saciaos de mis frutos, como está en Eclesiástico capítulo 24 y Proverbios capítulo 9. Por tanto, con esta frase, el Señor sugiere que es la sabiduría de Dios encarnada en la expresión ríos de agua viva. Hay probablemente una referencia a la profecía de Ezequiel capítulo 36, que anuncia que en los tiempos mesiánicos el pueblo será purificado con agua pura, recibirá un espíritu nuevo y se les cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. El grito de Jesús es el mismo de la sabiduría, que invita al hombre a abandonar el camino que lleva a la frustración y tomar el de la vida. Su voz ha resonado a través de la historia y resuena todavía, hoy como entonces, invitación que a nadie deja indiferente, que desencadena en cada uno la lucha incesante entre adhesión y rechazo, fe e incredulidad, amor y odio, acogida y violencia, vida y muerte. Durante la fiesta se leía al profeta Ezequiel capítulo 47. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver el próximo segmento. Mantente en sintonía. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús,
Que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas. Que nunca olvide tus palabras. Pide, se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.